Esta isla es más pequeña que la provincia de Formosa y de hecho los portugueses la llamaron así, Isla Formosa, que significa la isla hermosa. Hoy fabrica el 90% de los chips más avanzados del planeta. Y si esta isla se apaga, o lo que esta isla creó, se apaga básicamente todo lo tecnológico que conocemos. Los celulares, la inteligencia artificial, los autos nuevos y probablemente los chips con los que están procesando este video. Creció un 8.6% en 2025 y tiene la tasa de natalidad más baja jamás registrada del mundo. Y tiene un vecino que tiene 1.400 millones de habitantes que asegura que su isla les pertenece. Bienvenidos a Taiwán. El lugar más exitoso y frágil de la Tierra al mismo tiempo. Ese es exactamente el problema. Bien, Taiwán tiene 23.3 millones de habitantes y su nombre oficial es República de China. Sí, China. Bueno, ya vamos a llegar a ese problemita. Bien, se habla mandarín, hokkien taiwanés, hakka y las lenguas de pueblos indígenas que están ahí mucho antes que nadie. La religión es un combo de budismo, taoísmo y culto popular a la diosa Masu. Acá se inventó el bubble tea. Todavía le deben una estatua a la tapioca. Todavía le deben una estatua a la cap. También son suyos el xiaolang y el tofu apestoso, que huele a castigo, pero dicen que sabe a gloria. Un dato es que en 2019 fue el primer lugar de Asia en legalizar el matrimonio igualitario. El béisbol es religión para Taiwán. En 2024 ganaron la Premier 12 y su gran título mundial. Y su primer gran título mundial. Bien, en cultura juega en primera. Ang Lee ganó 2 Oscars a mejor director y Jai Chou es el rey del pop en mandarín. Pero el verdadero hit de exportación no canta ni actúa, es más bien un cuadrito de silicio. Aquí vamos a hablar de economía y agárrate, porque Taiwán creció un 8.63% en 2025, el mayor ritmo en 15 años. Y para 2026 el gobierno proyecta un crecimiento de 9.64%, el mayor desde 2010. Sí, crece a tasas chinas, como su nombre lo indica. Bueno, cosa que a la propia China no le hace ningún tipo de gracia. Este año su PBI supera el billón de dólares, es decir, 1 trillion en inglés. Y con un PBI per cápita que se proyecta en los $44.000. En 2025 ya ha pasado a Corea del Sur por primera vez en 23 años. Y también a Japón, número 4 en Asia y solo detrás de Singapur, Macao y Hong Kong en cuanto al PBI per cápita. Bien. Mientras tanto, los vecinos en 2025, China, por ejemplo, creció un 5%, Filipinas creció un 5.5% y Japón y Corea apenas un 1%. Corea del Sur, el norte, no sabemos. Y Taiwán los pasó por arriba directamente. El secreto es un solo producto, los semiconductores, que son más del 70% de sus exportaciones y un tercio va directo a Estados Unidos. La fiebre de inteligencia artificial convirtió a la isla en el shopping de chips del planeta, así completito. Pero ojo con la letra chica, importan el 97% de su energía, así que si se corta la línea de suministro de energía, quedan a oscuras. Dependerían de sus reservas estratégicas, los cuales no sabemos exactamente cuáles tienen. La mitad de su electricidad sale del gas licuado y el 30% de ese gas pasa por el estrecho de Hormuz, que es un lugar bastante complicado actualmente. Es la fábrica del futuro, con el tanque de nafta ajeno. De hecho, hace nada, ellos se rehusaron a seguir expandiendo su programa de energía nuclear con características sociales, más que nada, para producir energía para el país. Y empezaron a depender mucho más de lo que es el gas licuado, los cuales ellos tampoco producen, sino que lo exportan. Y cosas como el cierre del estrecho de Hormuz los hace complicarse mucho con eso. La moneda es el nuevo dólar taiwanés, que cotiza cerca de los 31.6 por dólar estadounidense, tras apreciarse fuertemente en 2025.
y la bolsa, el TAIEX, espero pronunciarlo bien, superó los 40.000 puntos por primera vez en la historia. En enero de 2026 firmaron un acuerdo comercial con Washington, tarifa del 15% y arancel cero, con cuota para sus chips. El FMI ya los sube el puesto 32 al 30 en el ingreso mundial per cápita. Bien, la vida de este país en números. La inflación está aproximadamente en un 2,2%. En mayo de 2026, la más alta en un año por la guerra de Medio Oriente. 2,2 anual, no mensual. Así que tranquilos aquí en la Argentina, que eso sería como nuestro dato mensual, más que nada. Bien, el pico reciente fue de 3,6 por 2022 y vecinos en 2025. Japón, por ejemplo, estuvo cerca del 3%, Corea del 2%, Filipinas 1,7% y bueno, China más bien coqueteando con la deflación. El desempleo está en 3,34%, el mínimo en 25 años. Es decir, prácticamente solo empleo estructural. Es decir, las personas que están cambiando de trabajo, que es como la porción más pequeña de empleo que se puede llegar a tener en un país. La esperanza de vida es de unos 81 años en 2024 contra 84 de Japón. La primera causa de muerte es el cáncer, hace 43 años consecutivos. El IDH, por ejemplo, la ONU no se lo mide porque Taiwán no es miembro. No está en el ranking porque no la dejan entrar al edificio. El gobierno se lo autocalcula. Así que no tiene estándares internacionales de verificación, digamos. Y es de 0,93 puntos, que es un nivel de 25 en el top mundial. Entre Japón y Corea, digamos, ahí en el medio. La pobreza, por ejemplo, la oficial que declara el país, es de 1,3%, unas 300.000 personas de las 23 millones 23,3 millones. Es decir, 23 millones de personas están por arriba de la línea de pobreza y el 0,3, o sea, 300.000, están en la línea de la pobreza debajo. Con una definición muy estricta, electricidad y agua, por ejemplo, tienen una cobertura total cuando no hay sequía ni apagones, que bueno, podrían llegar a pasar si la línea de suministro se corta de golpe. Bueno, un dato bomba. La fecundidad en 2025 es de 0,72 hijos por mujer. Es decir, que se necesitarían aproximadamente 3 mujeres para tener unos 2 hijos y alguito. O sea, realmente la tasa de natalidad no alcanza a reponer la cantidad de personas que hay actualmente, que es, si no me equivoco, de 2,2 personas. O 2,5, no recuerdo. Eso es la cantidad de hijos que debería tener cada mujer para sustituir a las generaciones que están vivas, ¿no? Más o menos. Bueno, esta es la cifra jamás registrada en cualquier país del mundo. Peor que en Corea del Sur. Bien. Nacieron 107.812 bebés y murieron 200.268 personas. Es decir, tienen un déficit de casi 100.000 nacimientos comparados con los fallecidos. Así que esto es claramente un problema para la reposición de la gente en el futuro. El 20% ya tiene más de 65 años y el bien más escaso en Taiwán no es el litio ni el chip, es básicamente el bebé. Básicamente tener un bebé. Eso es raro verlo en ese país. Bien, en cuanto a la migración, al revés de lo que se pensaría, no expulsa gente, más bien la importa. Unos 800.000 trabajadores de Indonesia, Vietnam y Filipinas sostienen las fábricas y el cuidado de los ancianos. Evidentemente, con la escasez de gente joven, necesitan atraer mucha gente de sus vecinos. Los taiwaneses que trabajan en China cayeron unos 400.000, de 400.000 a 150.000 en una década. Y la fuga de cerebros se dio vuelta. Nvidia está montando un centro con ingenieros de Taipei. Remesas hacia adentro irrelevantes. Ya es un país rico, no. Los trabajadores que tienen fuera del país, que ingresan dinero al país, no les suponen demasiado capital. Política democrática en modo difícil. El presidente es Lai Ching-te, del Partido Democrático Progresista. El partido Pro Soberanía ganó en enero de 2024 con apenas 40% de los votos. Y la oposición, que sería, perdón,
Kuomintang, más el Partido Popular de Taiwán, contra el Congreso. Controla, perdón, el Congreso. Resultado, gobierno dividido, el presidente propone, el Congreso rebota. Su presupuesto de defensa fue bloqueado más de 10 veces. 10. Ni un chiste rebota tanto, ¿ah? Ay. En 2025 fue año de locos. Hubo una campaña ciudadana de revocatoria contra diputados opositores con 1.3 millones de firmas y fracasó. En diciembre, el Congreso inició el primer juicio político a un presidente en la historia de Taiwán. Votaron 60 de 51, pero sin los 2/3 necesarios no van a ningún lado. La aprobación LAI ronda el 38%. La próxima parada, elecciones locales en 28 de noviembre de 2026, con 11.000 cargos en juego en un solo día de elecciones. Las presidenciales son en 2028, así que les queda un buen rato. La oposición ya armó fórmula. El KMT de Chen Li-gun, el partidario de acercarse a Pekín, ve en alianza con el TPP de Hou Cao-yang. Esto es un poco irrelevante. Y fuera del Congreso está el elefante en la habitación. China ensayó un bloqueo naval completo en diciembre de 2025. Operación Justice Mission. Y mete a unos 300 incursionistas, y mete unas 300 incursiones aéreas por mes al espacio aéreo del país. Además, prepara campañas de desinformación con inteligencia artificial para las elecciones. Esto sí es política en modo difícil, ¿eh? Y bueno, ¿qué pasa con Estados Unidos? Tras la cumbre, Trump-Xi en Pekín, Trump dijo que las ventas de armas a Taiwán podían ser una muy buena ficha de negociación. En Taipei, ese comentario cayó como un piano. Evidentemente que Estados Unidos no le ni siquiera que les mande, les venda armas, es muy importante para disuadir a China de invadirlos. Aquí me gustaría hacer un comentario, y es que mucha gente cree que China quiere invadir Taiwán para robarse las máquinas que producen los chips. Sabemos que los chips, la mayoría los diseñan Nvidia y AMD. Lo que pasa es que en realidad ellos no diseñan nada, solo los fabrican. Son muy buenos fabricando, pero las fabrican con unas máquinas que hace otra empresa. Entonces, la línea sería más o menos así. Una empresa produce las máquinas y se las manda a Taiwán. Otra empresa acá arriba produce los diseños y se los manda a Taiwán. Taiwán reúne esa información e imprime los chips. Bien, estas máquinas que produce este país, que ahora mismo no recuerdo el nombre, puede desactivar las máquinas a distancia. Es decir, es inviable que China se robe una máquina para producir sus propios chips, porque las máquinas se desactivan directamente. Podrían llegar a ser un poco de ingeniería inversa, pero como son aparatos tan dependientes del hardware, del software, mejor dicho, que si se bloquea, pues la máquina no sirve para tanto. Pero bueno, esto es un comentario aparte. Bien, los problemas de fondo. La corrupción es de 68 sobre 100. El puesto 23 entre 182 países. Su mejor marca histórica. Más transparente que Estados Unidos y que Corea. Y bueno, que nuestros grupos de WhatsApp, ¿no? Los vecinos, bueno, Japón tiene 71 puntos, Corea 64, China 43, Filipinas 33. La mancha local, el juicio por corrupción de Ko Wen-hsi, el ex líder del TPP. Bueno, en cuanto a la inseguridad, casi de laboratorio. Homicidios por debajo de 1 cada 100.000 habitantes, lo cual es una cosa impactante aquí en Latinoamérica.
El delito más popular, si se puede decir, en este país sería las estafas telefónicas. La desigualdad es moderada. Gini es de el estadística Gini es de 0.34, pero la vivienda es un chiste sin gracia. Un departamento en Taipei cuesta 16 años de ingreso familiar completo. 16 años sin comer ni bublearte. Sin te buble. Bubble tea, o como se diga. Bien. La infraestructura es de primera, salvo el talón de Aquiles, la electricidad, como ya lo veníamos mencionando. En mayo de 2025 apagaron su último reactor nuclear, esto era lo que les estaba comentando, y el referéndum para reabrirlo no alcanzó el quórum. Todo depende del gas importado. Lo cual, desde mi punto de vista, y si le preguntan a cualquier analista, sería un absoluto tiro en el pie, porque estás dejando de producir tu propia energía, que sí, necesita todo el tiempo, necesita suministro de uranio para funcionar, pero en mucha menos cantidad de lo que se necesita gas licuado. Un barco con materia prima para que funcione un reactor nuclear es mucho más pequeño, más frágil sí, pero más pequeño que la cantidad de barcos de gas licuado que se necesitan. Así que, nada, un absoluto tiro en el pie. Bueno, la dependencia económica es al cubo. Un producto, chips, un puñado de clientes, los gigantes de la inteligencia artificial y energía ajena. Todos los huevos en la misma oblea, por las obleas de silicio. Bien, las divisiones internas no son étnicas ni religiosas, son de identidad. Las preguntas más bien son, ¿somos taiwaneses o chinos? Principalmente porque el país se llama China. Entonces, ¿qué somos, no? Es como las discusiones de pareja, ¿no? ¿Qué somos? Bien. Básicamente, azules contra verdes. La debilidad institucional es la parálisis. Propuestos congelados, un gabinete que se negó a refrenar leyes y un Congreso en guerra de trincheras, que les cuesta mucho ponerse de acuerdo. Bien, porque esta sí. En 1985, 1945, fue una colonia japonesa tras el Tratado de Shimonoseki. Japón dejó trenes, escuelas e industria. La ventaja era inicial. 2. En 1949, Chiang Kai-shek pierde la guerra civil china y se muda a la isla con su gobierno y hasta 2 millones de personas. Eh, Impone 38 años de ley marcial y el terror blanco, con la masacre del 28 de febrero de 1947, con herida fundacional, como herida fundacional. Pero también hace reforma agraria y recibe dólares de Estados Unidos. Nace el exportador serial, con zonas francas en Kaohsiung desde 1966. 3. La apuesta del siglo. En 1973, el Estado creó el Instituto ITRI. En 1980, el Parque Científico de Hisushun. Soy muy malo para pronunciar nombres en mandarín. En 1987, recluta un ingeniero de 56 años llamado Morris Chang. Funda la TSMC, que es como la estrella que produce los chips ahora, e inventa el modelo de fabricar chips para otros. Básicamente, yo soy una fábrica, ustedes mándenme los diseños y yo me encargo de producir eficientemente. Bien. A la edad en que muchos planean la quinta, él planeó la economía mundial. 4. En 1987-1996, democratización expresa. Se levanta la ley marcial.
En 1996 hay primera elección presidencial democrática, con China tirando misiles al estrecho para saludar. Ahí se forjó la identidad democrática taiwanesa. Número 5, en 2018 y 2026, la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China convierte al chip en arma geopolítica. La fiebre de la inteligencia artificial hace el resto. Taiwán queda en el centro del mundo, protegida por su famoso escudo de silicio. Ese escudo hoy paga crecimiento récord y atrae presión militar más alta de su historia. Ahora, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las soluciones en marcha? ¿Qué está haciendo el gobierno? Primero, el acuerdo comercial con Estados Unidos de enero de 2026. Tarifa del 15% y chips con arancel cero. Resultado inmediato, exportaciones voladoras y el mejor arranque del año en décadas. Segundo, defensa. Lai pidió 40 mil millones de dólares extra y un escudo antimisiles bautizado T-DOM, o sea, el Domo T, con la meta de gastar 3.3% del PBI en 2026 y 5% en 2030, es decir, aumentar el gasto militar muchísimo más. Tras meses de bloqueo, el Congreso aprobó una versión recortada de 25 mil millones. Para los 40 mil que él quería es como un 50 y tanto por ciento. Tercero, el bolsillo. Cheque universal de 10 mil dólares taiwanés. En 2025, salario mínimo de 29.500 en 2026 y un bono de 100 mil, unos 3.200 dólares por cada bebé. Spoiler, el problema no era el precio. 4. Energía. El Estado absorbe 75% del alza de los combustibles y ya coquetea con reactivar las nucleares que cerró, lo cual sigo manteniendo que fue un absoluto tiro en el pie. Resultado, la macro está en récord, creciendo un 8.6%, como habíamos mencionado, y proyección de 9.6% para el año que viene. Perdón, para 2026, el año que transcurre ahora. Bolsa en máximos, principalmente por TSMC. Desempleo en mínimo de 25 años, como lo vimos del 3%, unos 300.000 personas. Y un PBI per cápita arriba de Japón y Corea. La crítica, los sueldos y la vivienda no acompañan el boom. La natalidad sigue en el sótano mundial y el 63% desaprueban el manejo de la relación con China. Entonces, ¿funciona? En lo económico, sí. Es la estrella de Asia. En lo estructural, energía, demografía, eh, polarización y el vecino de enfrente, la cuenta sigue abierta. Taiwán es la paradoja perfecta, la isla de la que depende nuestra vida digital y a la vez el punto más caliente del planeta a nivel geopolítico. Su superpoder y su riesgo son la misma cosa, los chips. Si te voló la cabeza, por favor suscríbete y comenta en los comentarios qué país te gustaría que analicemos en el canal. Saben que hacemos principalmente análisis económico de los países, recorriendo brevemente su historia, pero analizando de qué depende exactamente su economía. Así que muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.